6:45 de la mañana continuamos con más de Primera Página. Vamos a abrir nuestro segmento de entrevista dándole la bienvenida al presidente de la Asamblea Nacional, diputado Julio Borges, además representante del partido Primero Justicia, quien validó este fin de semana. Diputado, bienvenido. Sí, muchas gracias. Gracias a todos. ¿Cómo estás? Muy bien. Hubo denuncias del proceso de validación desde las primeras horas del sábado, que fue cuando inició esta validación. El también representante y diputado Tomás Guanipa aseguraba que habían menos máquinas, incluso comparándolo con procesos como el de Voluntad Popular y el de Avanzada Progresista. ¿Qué otras trabas se presentaron según Sí, es su importante reporte? porque este proceso debería ser un proceso, primero que es un proceso que no debería existir, pero lo impusieron solamente por meter obstáculos y estoy seguro que al gobierno le salió el tiro por la culata en este proceso porque la energía que se despertó en todo el país fue impresionante. Y quiero comenzar dándole las gracias a 200.000 venezolanos que al final fueron los que pudieron validar en las colas entre el sábado y el domingo. Quedaron en las colas 80.000 personas más y para nosotros es un gran compromiso lo logrado ayer, pero la mancha de la jornada fue el propio CNE. Un trato desigual que no debería ser, pusieron menos máquinas para nuestro caso, Primero Justicia, que los fines de semana anteriores, castigaron a los estados Miranda, castigaron al estado Zulia en el caso nuestro, castigaron al estado Lara. Al mismo tiempo había un compromiso que el proceso no se detenía al mediodía y dieron la orden de detenerlo para la hora del almuerzo, cuando debería haber una rotación que te hace perder casi 2 horas. Igualmente no nos dieron prórroga, sino que nos cerraron antes de tiempo ayer los centros en buena parte del país. Había miles de personas en las colas y no permitieron hacerlo. Y los casos puntuales peores, el caso de un señor que se llama Joe Uzcategui, que es un tipo que lo que está es en contra de los derechos de los venezolanos, igual lo hizo con el 1%, que yo mismo fui a Nueva Esparta a hablar con él. Y ayer que el promedio de tiempo que tardaba una persona en validar en Nueva Esparta era 10 minutos por persona, cuando el promedio nacional era menos de 2 minutos por persona. ¿Cuál es la intención de hacer ese tipo de cosas? Bueno, Según lo que ustedes simplemente evalúan. es el miedo a la gente. Igual sucedió en el caso del estado Carabobo, que queremos responsabilizar al gobernador Ameliach, que cortó las luces de los centros de votación, lo mismo nos cortaron la luz en los centros de Vargas. La gente se movía en autobuses para ir de un sitio a otro, paraban los autobuses las autoridades del estado Carabobo, metían gente en las colas que eran trabajadores de la gobernación, de manera que lo importante es que al final, y después de todas esas trabas que puso el CNE y el gobernador Ameliach, o este señor Joe Uzcategui o García Carneiro en Vargas, lo importante es que 200.000 personas, batimos récord, lograron validar en un proceso que estaba lleno de obstáculos y además de todo logramos no solamente validar, sino que muchísimas personas, más de 80.000 personas quedaron en las colas, validamos en todo el país y además hubo una manifestación enorme de la gente. Las historias que había en las colas, por ejemplo, te puedo decir, una señora aquí en Caracas enferma de cáncer, pero que fue a validar, se paró de la cama y fue con esa fuerza a decir que estaba validando no solo por Primero Justicia, sino validando por la democracia, por el futuro. Una señora de 96 años que hizo 6 horas de cola, no validó el primer día, fue el segundo día a sus 96 años, se pegó 4 horas de cola hasta que pudo validar. Después el testimonio de grandes artistas como María Teresa Chacín o Norquis Batista o Horacio de Desorden Público o Bonnie Simonovich o Héctor Manrique, son gente que, ¿verdad? Tania Sarabia, es decir, muchísima gente que nos acompañó en esta jornada. Diputado. María Ángel Ruiz, que le damos las gracias, ¿verdad? Porque es un proceso no tanto de apoyo a nosotros, sino de seguir luchando y lo más importante, manifestarse por el cambio democrático que quiere Venezuela. Diputado, precisamente qué va a pasar después, porque mucho se ha dicho que esta validación sería o tendría la intención de que el gobierno en este caso gane tiempo, que hay una intención por parte del Consejo Nacional Electoral. Lo cierto es que se está realizando esta validación de partidos a pesar de que los partidos de oposición han denunciado este tipo Sí, que no existía este esto, tipo de trabas y se sigue corriendo el cronograma electoral. Todavía no hay ni siquiera una fecha para unos comicios que están pendientes desde diciembre. Mira, lo importante es que a mí me queda muy, pero muy claro, me queda absolutamente nítido con esta jornada de ayer y con la energía de la gente y los testimonios de jóvenes, ancianos, mujeres, hombres, todo el mundo. A mí me queda claro que el gobierno está absolutamente derrotado. Es decir, un país que frente a esta crisis, que el gobierno pone estos obstáculos pensando que la gente va a tirar la toalla, que la gente se va a cansar, y sin embargo la reacción de la gente es todo lo contrario, sale masivamente
a estar allí en todos los puntos de Venezuela. Hubo estados como Cogé donde logramos 400% en el rendimiento de lo que significa la gente esperada. Eso para mí es la muestra totalmente nítida que el gobierno está derrotado. El gobierno tiene que ir a elecciones, el gobierno tiene la necesidad de cumplir en este momento para que el país pueda expresarse. El mundo entero está señalando hacia eso y el gobierno no tiene escapatoria. Podrá ganar una semana, podrá ganar un mes, pero el gobierno sabe que no hay escapatoria al hecho de que tienen que ir a unas elecciones que renueven a todas las alcaldías, a todas las gobernaciones y que renueven el gobierno nacional. El país puede confiar que la fuerza de la gente se impuso y quien hoy está derrotado se llama Nicolás Maduro y el gobierno venezolano, porque no queda otra que ir a un proceso de elecciones en Venezuela. Pero hay un escenario claro para que las elecciones, por lo menos las regionales, se hagan este año. Bueno, es que no hay otra opción. En octubre del año pasado, la rectora Tibisay Lucena, a quien por cierto la llamamos 1000 veces el fin de semana y no tuvo la gentileza de atender ni una sola llamada, cuando su trabajo es atender a los ciudadanos y por eso está en ese cargo. La llamamos 1000 veces para decirle 1000 denuncias y nunca atendió. Ella, en octubre del año pasado, dijo que las elecciones de gobernadores eran a mitad de año y las elecciones de alcalde a final de año. Son elecciones que tocan legalmente, son elecciones que además el mundo entero está pidiendo. Recordemos que en este momento Venezuela tiene la mirada de todos los países de la región que están diciendo elecciones en Venezuela. Todo el planeta, el Vaticano, Europa, está diciendo elecciones en Venezuela porque saben que tocan unas elecciones, porque saben el caos que está viviendo de hambre Venezuela, no solamente de hambre de votar, de hambre de libertad, de hambre de justicia, sino de venezolanos que están muriendo de hambre por la crisis que generó el propio gobierno. Y por eso te digo, no hay forma que el gobierno pueda escaparse de las elecciones. El gobierno, si trata de escaparse más de las elecciones, más está acabando su tumba. Si el gobierno trata de seguir eludiendo las elecciones en Venezuela, con mucho más velocidad está declarando su fin, porque ya está en un momento en el cual el mundo entero sabe que en Venezuela lo único que queda para que este gobierno sea declarado oficialmente una dictadura, no solamente fuera de la Constitución, sino antidemocrática, es que el gobierno trate de eludir estas elecciones que son precisamente su fin democrático en el poder. Que además estaban en la Constitución, diputado, y debieron llevarse a cabo el pasado mes de diciembre. Se ha hablado también de una posible generación de un escenario político para unas elecciones generales. ¿Eso se ha evaluado? ¿Se ha tenido comunicación con algún vocero del gobierno, tomando en cuenta además que el presidente dijo el sábado que tenía conversaciones secretas con dirigentes de oposición? Mira, desde el año pasado, cuando comenzó el llamado proceso de diálogo, el gobierno, a través de los mediadores, al menos a través de los expresidentes, una de las cosas que ellos ponían sobre la mesa era la posibilidad de hacer elecciones generales en el país. Al menos eso nos comunicaron el año pasado los mediadores. Desde mitad del año pasado, los mediadores venían diciendo que el gobierno estaría dispuesto a algo que sería hoy absolutamente no razonable, sino una necesidad, que es hacer un proceso de elecciones generales ya. Eso es lo que el país reclama. Es decir, que todos los dirigentes colocarían sus cargos a la orden y que se haga una elección. Nosotros en la Asamblea Nacional incluso hemos dicho, y lo vuelvo a repetir acá desde Globovisión, estamos dispuestos a poner todos nuestros cargos a la orden en la Asamblea Nacional para que vaya a un proceso de elecciones. Elecciones de presidente de la República, elecciones de Asamblea Nacional, elecciones de gobernadores, elecciones de alcaldes, pero ya. Y que el país pueda renovar completamente con la decisión del pueblo cuál es la dirección que quiere. No solamente de cambiar de gobierno, sino cambiar de sistema. Cuando tú ves que unos niños de 15 años y 10 años apuñalan en Sabana Grande a 2 sargentos del ejército, tú te das cuenta, es un termómetro, es una foto de lo mal que está el país. Cuando tú ves que ya estamos llegando a más de 30 niños que han muerto este año porque no han comido, esa es otra cara de la crisis que vive el país. Cuando tú te das cuenta que Venezuela es el país más violento del mundo y eso va creciendo y creciendo, esa es otra cara de la crisis del país. Cuando el sueldo no le alcanza a nadie porque las medidas que está tomando el gobierno lo que hacen es destruir la producción venezolana, esa es otra cara del país. Cuando tú ves los venezolanos que se van y ya son un problema en Colombia, en Panamá, en toda América Latina, es la crisis que ya no es la crisis venezolana, es la crisis de toda la región,
Venezuela se ha convertido en una crisis como una enfermedad contagiosa por el problema migratorio, por el problema de drogas, por el problema de corrupción, por el problema de terrorismo. De manera que el caso venezolano es uno de los peores casos del mundo entero y necesita que eso tenga una solución a través del voto. Y además esa solución me la va a presentar, o a menos que se ha hablado a lo interno de la Mesa de la Unidad Democrática, de cuál sería la propuesta y qué viene después del proceso de validación, porque, insistimos, el tiempo está corriendo y la gente está reclamando. 6:59 minutos, seguimos en conversación con el presidente del Parlamento de nuestro país, el diputado Julio Borges. Diputado, ¿cuál es el escenario posterior ante una eventual elección general, si se da el caso luego de un acuerdo político, según lo que han hablado los analistas? ¿Qué propuesta hay? Porque ciertamente se habla de cambiar de gobierno, se habla de salir del presidente Nicolás Maduro, pero después de Maduro, ¿qué? Bueno, fíjate, es importante. Lo bueno es que el mundo entero pide elecciones en Venezuela, no es solamente los venezolanos. Todos los estudios de opinión dicen que toda Venezuela quiere elecciones. Venezuela lo que quiere es votar. Nosotros no estamos haciendo otra cosa que empujando y presionando para que todas las personas puedan votar, todo el mundo, jóvenes, viejos, la Fuerza Armada venezolana, que la Fuerza Armada es fundamental en este caso, que sea parte del cambio y parte de la solución del país, y le hacemos de nuevo un llamado a la Fuerza Armada venezolana para que ellos sepan que el país está esperando que sean ustedes también guardianes de la Constitución y guardianes de hacer cumplir la Constitución y la democracia en el país. De manera que todo el mundo está muy claro en eso. El único que no quiere cambio es el gobierno. El único que está allí empotrado en el poder es el gobierno, disfrutando de sus privilegios, disfrutando del poder y el país sufriendo. Pero fuera del gobierno, el mundo entero quiere cambio. ¿Qué es lo lógico? Ahora vienen discusiones muy importantes. Viene la discusión de la OEA, que pide elecciones para Venezuela. UNASUR lo que ha buscado también es que haya una solución electoral en Venezuela, las discusiones que hay a nivel de los países del Mercosur, la Unión Europea, todo el mundo lo que habla es del problema de la democracia en Venezuela. En el caso de la OEA, si se expulsa a Venezuela, como se ha dicho por parte de Luis Almagro, si no se hacen elecciones que correría el riesgo de salir de este organismo, ¿qué pasaría con nosotros? Mira, yo creo que lo importante es que no se tenga que llegar a lo último, sino que se llegue a la solución, que haya elecciones en Venezuela. Eso podría ser la gran solución para que nosotros paremos esta crisis y el país se ponga más bien en la construcción del futuro ya. Entonces, ¿qué es lo que puede venir? Ya nosotros hemos demostrado claramente, todos los venezolanos, a quienes vuelvo a agradecer su validación a más de 200.000 venezolanos en toda Venezuela, que lo que quieren es democracia, quieren voto, quieren progreso. Por parte de la unidad, lo que tiene que venir ahora es el proceso de primarias para elegir a los candidatos a gobernadores y alcaldes, para prepararnos incluso por una elección general y poder elegir también por todos los venezolanos a quien va a ser nuestro candidato presidencial. Lo importante también es que esa pregunta que tú haces básica, ¿qué viene después? Bueno, viene un país que pueda tener unos acuerdos muy claros sobre proteger a los derechos humanos, proteger la libertad de expresión, poner el país a producir en Venezuela con reglas de juego claras, donde haya inversión, donde se proteja a las personas que creen empleo y creen comercio y creen industria, y no que se les expropie, como pasó con las panaderías ahora hace pocas horas, que volvieron a cometer el error de las expropiaciones, lo cual es destruir el empleo venezolano, destruir la producción venezolana. Que más bien nosotros vayamos hacia una Venezuela que todas esas tierras que hoy están desocupadas sean unas tierras que no solo produzcan alimentos para Venezuela, sino que le vendamos alimentos a otros países, que seamos un país donde verdaderamente tengamos el diálogo para trabajar juntos y remar todos hacia el mismo lugar. Un país donde los jóvenes no se vayan de Venezuela, sino más bien sea puerta abierta para que venga gente a construir el país. Un país que pueda utilizar sus riquezas para sembrarlas acá y no para que se las roben y se las lleven a otros países como sucede quienes están en el poder. Es decir, el camino que viene después del cambio es muy claro. Es una Venezuela de progreso, es una Venezuela democrática, es una Venezuela de justicia. Ahora, todo pasa porque haya elecciones en el país. No va a haber cambio económico si no hay cambio de gobierno. El gobierno sigue manteniendo las mismas distorsiones de destrucción de las empresas, de destrucción del empleo, de destrucción de las oportunidades de la gente. El gobierno no ha querido cambiar la economía. El gobierno debería lograr tener un sistema distinto y no le importa. Prefiere tener ese sistema de corrupción donde traen los CLAP, le cuestan a ellos $8,
se los venden al gobierno a $35 y se lo venden después a los venezolanos en $1000 cada caja de CLAP cuando es a dólar preferencial que el gobierno los está comprando. Ese sistema de corrupción no va a parar hasta que aquí no haya verdaderamente un cambio de gobierno que implique un cambio en el sistema. ¿Cuál es la buena noticia? Que el mundo entero acompaña ese deseo de voto y esa decisión y determinación de voto y de cambio democrático del país. Y la buena noticia es que el pueblo venezolano demostró todos estos días que no tira la toalla, que hoy más que nunca está determinado a lograr el cambio en Venezuela. Y yo pido a la gente que vea las cosas al revés. Vean más bien cómo el gobierno ha ido perdiendo todo el liderazgo internacional, cómo el gobierno ha perdido todo el liderazgo interno, cómo el gobierno no tiene ni ideas ni soluciones del país, cómo la gente lo que quiere es un cambio político ya. De manera que, como te digo, el gobierno podrá ganar una semana, podrá ganar un mes, podrá vacilarse un poco más a la gente porque se cree que es el poderoso, pero quien está derrotado es el gobierno y Venezuela va a ir a un proceso de libertad y a un proceso democrático en la presión de adentro y en la presión de afuera que conducen al mismo lugar que es el voto en Venezuela. Diputado, hay varios comentarios para usted, por cierto, de la gente que nos está viendo a esta hora a través de @primera página, pero mi compañera Stephanie de Sousa se los presenta de inmediato. Stephanie. Así es, Steny. Muy buenos días, diputado. Vamos a iniciar Gracias. la participación de nuestros televidentes. Por favor, le agradecemos respuestas cortas para darle mayor cabida a los comentarios que nos hacen llegar a través de nuestras redes sociales. Y vamos a iniciar con el señor Eduard Rojas, quien escribe lo siguiente. Puedo comprar lo de las elecciones, pero sin plan de gobierno, sin propuestas, más de lo mismo, señor. Bueno, es lo que estamos hablando, señor Rojas. El plan de gobierno es muy claro. Una Venezuela donde haya democracia, una Venezuela donde haya separación de poder, una Venezuela donde se proteja, se abre y se moderniza la economía para producir en Venezuela lo que hoy estamos comprando en otros países, una Venezuela donde haya justicia para que no haya impunidad en la corrupción, impunidad en la violencia, impunidad en lo que significa esta ley de la selva que estamos viviendo. Esos son los ingredientes del desarrollo de cualquier país del mundo y que Venezuela lo puede lograr apenas haya un cambio democrático en el país. También el señor Antonio González le pregunta lo siguiente, ¿de qué sirven los partidos si no hay elecciones? Mientras no haya elecciones no hay gobierno derrotado, ¿qué le contesta? Bueno, es que precisamente para que podamos forzar elecciones hacen falta los partidos. Democracia y partidos son absolutamente necesarios. Es como hablar de una economía sin empresa. Los partidos políticos son como las empresas para la economía. Gente organizada con unos valores que está luchando como un instrumento útil para los demás. Al final los instrumentos son útiles en la medida en que pueden cambiar la realidad y por eso los partidos somos unos instrumentos para lograr precisamente que haya elecciones, que haya democracia y los héroes son esos 200.000 venezolanos que nos acompañaron y nos dieron la fuerza para seguir siendo útiles. También Elman Mercado le escribe lo siguiente, ¿cuál es el siguiente paso después de la validación? Bueno, el siguiente paso es lograr que esta presión internacional, que como nunca antes la vio en el país, y esta presión interna, toda esa energía vaya hacia el mismo lugar. Cambio y voto para vencer el hambre, para vencer el atraso, para vencer la violencia, y por parte nuestra lo que nos toca ahorita es ir a un proceso de primarias internos en la oposición, escoger un solo candidato para gobernador, un solo candidato para alcalde, todo lo que significa también prepararnos para hacer gobierno nacional y con esta energía lograr no solamente el cambio de gobierno, el cambio del sistema social y económico del país para beneficio de los venezolanos. Brady Medina también le pregunta lo siguiente sobre la Carta Democrática. Bueno, sobre la Carta Democrática, nosotros vamos en las próximas horas a hacer el debate en la Asamblea Nacional y yo quiero ser muy claro en esto. La Carta Democrática no es algo que viene de afuera como una especie de nave espacial que viene a salvar el país. Es importante que todos sepan que la Carta Democrática es ley venezolana. La Carta Democrática la firmó el presidente Hugo Chávez. Es una ley venezolana que tiene carácter constitucional porque es un tratado internacional. Es ley venezolana que las veces que se ha pedido que se invoque afuera, lo ha pedido el propio Nicolás Maduro cuando era canciller. De manera que no estamos hablando de nada extraño. La Carta Democrática es una ley que firmó el presidente Chávez, es ley venezolana, es parte de la Constitución y en este momento lo único que busca es que haya elecciones y democracia en el país. Y para finalizar esta ronda de preguntas de nuestros televidentes, vamos a leer lo que escribe el señor William Busco y le pregunta, ¿cuándo van a llamar a la calle a exigir elecciones y qué pasó con la ley Candado? Fíjense, nosotros estamos ahora en el proceso
de que toda esta energía de la gente salga a la calle. El fin de semana salieron 200.000 personas, 200.000 personas en todo el país. Lo que tenemos que sumar toda esa energía en protestas, en lucha, en calle, para que ojalá gente como usted nos acompañe de manera democrática a que con esa presión de calle nosotros podamos protestar no solamente por la democracia, sino contra la violencia, contra el hambre y a favor de un país distinto, como lo vamos a lograr. Créanme que con la energía de Venezuela, con la energía de todos ustedes, nosotros vamos a lograr no solamente un cambio democrático de gobierno, sino lo más importante, cambiar el sistema. La solución económica del país no es difícil. Lo que pasa es que el modelo que ha sembrado Nicolás Maduro está diseñado para crear hambre, para crear inflación, para hacer que la gente dependa del gobierno, y nosotros lo que queremos es un sistema de libertad, que ustedes puedan comprar lo que quieran, cuando quieran, como quieran, con total libertad, y que pueda tener Venezuela las miles de oportunidades económicas para que la gente pueda progresar, trabajar, ganar con dignidad y tener la calidad de vida que merecen los venezolanos. Diputado, me quedan segundos para despedir la entrevista y en la web de nuestro canal se rescatan algunas declaraciones que diera ayer el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el magistrado Michael Moreno, que asegura que el máximo tribunal del país no dicta sentencias para atacar a la Asamblea Nacional y que no hay ningún tipo de duelo de poder ni entre el Poder Judicial contra el Poder Legislativo. Obviamente no hay lucha de poderes, porque no hay autonomía de poderes. Aquí lamentablemente tenemos un Poder Judicial que sigue órdenes políticas. El año pasado y este año se han dado más de 50 sentencias contra la Asamblea Nacional. Se han anulado leyes como la ley del cestatique, que quieren anularla, o la ley Candado, o la ley que le da propiedad a la gente en la misión vivienda, o la ley de producción nacional. Al final lo que quieren es destruirle la vida a la gente. En Venezuela, lamentablemente, no hay separación de poder y más bien nosotros le pedimos al Tribunal Supremo de Justicia, decidan el caso de los diputados de Amazonas, decidan a favor de los derechos de la gente, no se conviertan en verdugos de los derechos de la gente. Uno de los sueños nuestros como Primero Justicia, que es nuestro nombre, es tener en Venezuela una justicia fuerte, autónoma, sin colores políticos, que esté al servicio de los venezolanos. Hasta que en Venezuela no haya una justicia que gobierne el país, Venezuela será una democracia